¿Y si la historia de la humanidad es solo la punta del iceberg, una pequeña parte de algo mucho más vasto que se nos ha ocultado? Durante milenios, la civilización ha evolucionado impulsada por símbolos, mitos y estructuras que parecían inquebrantables. Pero ¿qué pasaría si esos cimientos fueran solo fragmentos de un conocimiento antiguo, legado de fuentes que trascienden nuestro mundo? Mientras se erguían templos y ascendían imperios, había hombres que parecían captar una verdad que escapaba al entendimiento común, hombres que de manera inexplicable conocían más de lo que el tiempo les permitía. Uno de ellos fue Platón. Sí, el mismo Platón de los diálogos, de las ideas, de la caverna. Pero hoy lo abordaremos desde una perspectiva diferente, no como filósofo, sino como un posible mensajero, un puente entre lo visible y lo invisible. Sus escritos estaban llenos de enigmas. Sus visiones poseían una precisión que solo se confirmaría siglos más tarde. Hablaba de la Tierra como una esfera, flotando en el vacío, en una época en que el mundo aún creía en planos infinitos y océanos interminables. ¿Cómo podría ser eso posible? Esta es una travesía a través de vestigios ocultos, pistas olvidadas y conexiones que desafían la lógica y las fronteras del tiempo. Prepárate para poner en duda todo lo que creías saber, porque quizás ya estuvieron aquí. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de verdades ocultas, si sientes que hay algo más profundo que las palabras, más allá de lo que nos han enseñado, si anhelas descubrir respuestas en las entrelíneas de la historia, en los ecos de lo que no se ve, inscríbete ahora en el canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nada. Aquí desvelamos lo que otros prefieren esconder. Aquí la realidad se transforma. Para aquellos que se atreven a mirar. Grecia antigua. Las piedras de los templos aún resplandecían, recién moldeadas por las manos de hombres que buscaban capturar, en mármol, el reflejo de lo divino. El sol ardía en los ojos, pero no ofuscaba las mentes. Al contrario, iluminaba el surgimiento de ideas que atravesarían los siglos como susurros de un pasado que se niega a desaparecer. Allí, entre los pasillos de la razón y los altares del misterio, emergió una figura cuya mente parecía estar siempre un paso adelante de su propia época: Platón. La historia lo recuerda como un filósofo. Sin embargo, para quienes se atreven a mirar más allá de la superficie, su presencia en los anales del tiempo irradia algo más profundo, como si en su interior llevara recuerdos que no le pertenecían. Sus palabras parecen ser sombras proyectadas por una luz que proviene de un pasado distante, evocando ecos de sabiduría ancestral. Hay un aspecto que la narrativa convencional rara vez aborda. Platón describió la Tierra como un globo suspendido en el vasto vacío del espacio, más de 2000 años antes de que la ciencia confirmara esta realidad. ¿Cómo pudo haberlo sabido? ¿Qué fuente de conocimiento lo guiaba? ¿De dónde surgían esas visiones tan asombrosamente precisas en una era en la que contemplar el cielo era más un acto de fe que de observación? Las respuestas, tal vez, se encuentren en aquellos lugares que la historia ha ignorado. Platón vivió en una época en la que el mundo se medía por los límites de la percepción, y, sin embargo, él trascendía esas fronteras con una sorprendente naturalidad. En sus escritos hay algo más que filosofía. Hay símbolos, códigos y estructuras de ideas que no encajan del todo en el marco de la razón clásica. Se decía que había estudiado en Egipto, no con maestros comunes, sino con iniciados, guardianes de un conocimiento ancestral, que según tradiciones esotéricas, se remonta a civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, o casi. Fue allí, en las sombras de las pirámides y en los laberintos del misterio, donde fue iniciado en saberes que trascendían el mundo material. Este conocimiento, que muchos afirman haber cambiado su percepción de la realidad, dejó una huella profunda en su vida. Pero no todo se trataba de aprendizaje. También había recuerdos. Hay fragmentos en sus escritos que resuenan más como testimonios que como reflexiones. Hablaba de islas en el cielo, esferas celestes que danzaban en una armonía cósmica,
describía un universo matemáticamente ordenado, regido por proporciones tan perfectas que solo podían ser contempladas, no simplemente imaginadas. Para algunos, estas descripciones son meras metáforas. Para otros, son pruebas irrefutables. Al fin y al cabo, Platón no solo teorizaba, también describía. No solo sugería, afirmaba con convicción. Y curiosamente, sus afirmaciones resuenan con una precisión asombrosa en descubrimientos científicos que solo emergieron muchos siglos después. ¿Cómo pudo vislumbrar lo que solo podría ser percibido desde el vasto espacio? ¿Cómo supo lo que ni siquiera podría ser imaginado? La respuesta quizás no resida en el cómo, sino en quién te la reveló. La historia de Platón no es solo la de un pensador, es la de un hombre que pudo haber sido elegido. Un canal para un conocimiento que emana de esferas que escapan a nuestra comprensión. Quizás fue visitado, quizás alcanzó un estado de conciencia en el que la realidad, tal como la conocemos, se disuelve, dejando solo la verdad pura. Pero si eso ocurrió, ¿por qué esconderlo? Simple, el mundo no estaba, y quizás aún no esté, preparado para aceptar que no estamos solos, que nunca lo hemos estado. Por eso, todo tuvo que expresarse a través de metáforas, en mitos, en relatos que al ser tan simbólicos, parecían inofensivos. La caverna, las sombras, el mundo de las ideas. Todo esto pudo haber sido más que simples alegorías filosóficas. Tal vez fue una advertencia, un registro, un manual destinado a aquellos que podrían desentrañar el código. En este momento surge la pregunta inevitable. Si Platón fue el primero en documentar un contacto con inteligencias no humanas, ¿cuántos otros han seguido ese mismo camino? ¿Qué intentan revelarnos estas entidades o en qué nos están preparando para enfrentar? La herencia de Platón quizás no radique únicamente en sus ideas, sino en lo que él percibió y en la manera en que eligió inmortalizar ese destello de algo infinitamente superior a nosotros. Ahora permíteme compartir contigo un secreto que ha permanecido oculto durante siglos. Existen antiguos manuscritos que desvelan símbolos, entidades y prácticas espirituales radicalmente distintas a las que enseñan las religiones tradicionales. Textos como el Gran Grimorio, la Clavícula de Salomón y el Libro de Enoc relatan rituales, jerarquías ocultas y fórmulas que fueron prohibidas, no porque fueran engañosas, sino porque desvelaban verdades demasiado profundas. Muchos de ellos fueron aniquilados, otros guardados en el más profundo secreto. Hemos preparado un video completo que reúne toda esta información documentada. Sin embargo, debido a la posibilidad de que este tipo de contenido sea eliminado de las plataformas, hemos decidido ofrecer acceso exclusivo a través de nuestro sitio web y por un tiempo limitado. Si deseas verlo, simplemente escanea el código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción o en el primer comentario fijado a continuación. Los ecos de la verdad raramente siguen caminos directos. Resuenan en los laberintos de la memoria ancestral, se ocultan en fragmentos de textos olvidados, susurran a través de los siglos, para quienes aún saben escuchar. Y fue al escuchar que Platón aprendió. La historia oficial sostiene que, tras la muerte de su maestro Sócrates, Platón emprendió un viaje a Egipto. Sin embargo, existen registros, desaparecidos de las narrativas más comunes, que revelan que no se trató de un mero viaje filosófico, sino de una profunda iniciación. En los templos sagrados, lejos de la mirada de los escribas y de la luz del día, habría sido guiado por sacerdotes de la antigua orden de Heliópolis, herederos de un conocimiento prediluviano. Un saber que, según ciertas corrientes ocultistas, fue legado por seres que llegaron de las estrellas y se marcharon, dejando huellas en forma de monumentos, rituales y complejos códigos matemáticos. Allí, Platón habría tenido la oportunidad de adentrarse en los misterios de Osiris, en la ciencia de las proporciones divinas y en una cosmología esotérica que concebía el universo como un organismo vivo, un ser pulsante, regido por leyes tan precisas que desafiaban la comprensión humana.
Pero no fue únicamente en Egipto donde captó esos ecos. Durante su viaje, Platón intentó encontrarse con los magos de la antigua Persia, pero los conflictos políticos hicieron imposible ese encuentro. En su lugar, conoció a los pitagóricos y entre ellos a Filolao, un pensador que transformó su manera de entender el mundo. Filolao fue el primero en proponer que la Tierra no ocupaba el centro del universo. Según él, nuestro planeta giraba en torno a un fuego central, y la estructura del cosmos se fundamentaba en la música y las matemáticas. Su concepción de una armonía universal tuvo un impacto profundo en Platón, quien comenzó a percibir el universo no como un mero azar, sino como un diseño elaborado. Pero, ¿proyecto de quién? La idea de que el universo está organizado con una precisión asombrosa sugiere la presencia de una inteligencia superior. No se trata de una inteligencia teológica, sino de algo mucho más antiguo y pragmático, una conciencia cósmica, una entidad o incluso una civilización capaz de organizar galaxias con la misma facilidad con la que nosotros moldeamos el barro. Platón adoptó esta hipótesis, aunque la presentó a través de metáforas. Su teoría del mundo de las ideas sugiere que todo lo que percibimos es solo una copia imperfecta de una realidad superior, una dimensión en la que la verdad es completa, donde la forma es eterna y la esencia es absoluta. Pero, ¿y si ese mundo ideal fuera más que un simple concepto filosófico? ¿Y si realmente existiera un lugar así? Diversas corrientes esotéricas modernas sugieren que el mundo de las ideas descrito por Platón es en realidad un plano vibracional superior, uno de los muchos niveles de la realidad multidimensional. Es un espacio donde entidades inteligentes e invisibles interactúan con nuestra conciencia, transmitiendo conocimiento a aquellos que logran alcanzar el estado mental necesario para comprenderlos. Esta teoría no es nueva. Ella resurge en tradiciones como la teosofía, el hermetismo y la gnosis. Todas ellas sugieren la existencia de una estructura invisible que se oculta tras el velo del mundo físico. Hablan de seres que residen en esa orden oculta y que de vez en cuando intervienen de manera sutil en la historia de la humanidad. Platón fue uno de los primeros en reconocer de manera consciente este contacto, no por suerte, sino por esfuerzo. Él poseía lo que se conoce como nous, la chispa divina que permite al espíritu conectar con lo eterno. Tenía una mente capaz de liberarse de las ataduras materiales y de atravesar las capas de la ilusión. Y fue en ese estado que, según relatos ocultos, habría presenciado las islas en el cielo. Un término poético, tal vez excesivo, para describir algo tan concreto. Quizás se trataba de planetas, naves o realidades flotantes, invisibles a los sentidos, pero perceptibles por un espíritu en expansión. En su diálogo Fedro, Platón describe almas aladas que vuelan entre los cielos, contemplando la esencia de todo. Habla de una visión que trasciende lo material, una experiencia que muchos identifican como un estado alterado de conciencia, un trance, una proyección, un despertar espiritual. Estas descripciones no son exclusivas. Varias tradiciones espirituales describen el mismo fenómeno con diferentes nombres: samadhi, nirvana, éxtasis místico, viaje astral. Muchos de quienes han experimentado estos estados relatan haber visto entidades, seres de luz, guías y inteligencias cósmicas que se comunican no a través de palabras, sino mediante símbolos, formas y frecuencias. Lo que Platón experimentó no era un delirio, era una revelación, y lo más fascinante es que intentó codificar cada una de sus experiencias con la esperanza de que, en el futuro, otros pudieran encontrar el camino de regreso a ese punto de origen. Su academia no era solo una escuela, era un portal hacia nuevas dimensiones de conocimiento y crecimiento, un lugar donde los iniciados serían guiados para redescubrir ese conocimiento olvidado, un espacio para atravesar el laberinto de la mente y alcanzar el centro, el punto en el que lo humano se encuentra con lo divino y lo terrenal se disuelve en lo cósmico. Pero, ¿él fracasó? ¿O simplemente ocultó demasiado?
A lo largo del tiempo, el mensaje de Platón ha sido simplificado y despojado de su esencia, transformándose en una mera abstracción. Su legado, que podría haber sido profundo y espiritual, ha quedado reducido a un enfoque puramente filosófico, cuando quizás también debería ser considerado interdimensional y hasta cierto punto extraterrestre. Pero los ecos persisten, y cada vez más se alzan voces que reinterpretan sus palabras a la luz de nuevos paradigmas. Se esfuerzan por escuchar, entre líneas, lo que nunca fue dicho, y se dan cuenta de que, tal vez, Platón no solo se limitó a filosofar, quizás él lo haya recordado. El tiempo, al igual que los vientos del desierto, no lo borra todo. Selecciona lo que queda y lo que debe ser dejado atrás, pero a veces, lo que está enterrado, ha permanecido oculto. La historia la cuentan los vencedores, es cierto. Sin embargo, lo que pocos logran notar es que se reescribe por aquellos que viven con miedo. Miedo a lo que no pueden controlar. Miedo a lo que pone en riesgo la estructura que mantiene a las masas en obediencia. Miedo a la verdad. La verdad, en este contexto, no es un concepto filosófico, sino una amenaza tangible. Si llegamos a descubrir que Platón no solo reflexionaba, sino que realmente sabía, todo el fundamento del conocimiento moderno se tambalearía. Si él tuvo acceso a inteligencias superiores, no como un símbolo, sino como una realidad, eso implicaría que nunca hemos estado realmente en control. Y es por eso que su mensaje fue fragmentado, sus textos reinterpretados y su lenguaje alterado a lo largo de siglos de manipulación intelectual. El hombre que pudo haber sido un mensajero se convirtió en un simple nombre en los libros de texto. Sin embargo, todavía hay indicios. Algunas se encuentran en sus obras menos estudiadas, otras en manuscritos que han desaparecido misteriosamente a lo largo de los siglos. Muchas en cartas que nunca han sido oficialmente reconocidas, como la célebre Carta Septi, en la que revela que ciertas verdades no pueden ser escritas, sino que deben ser vividas. ¿Qué quiso decir con eso? Sencillo. Hay conocimientos que, al ser expresados en palabras, pueden desencadenar consecuencias imprevisibles. Platón entendía la responsabilidad que conlleva el saber y era consciente de que lo que había aprendido o presenciado no estaba preparado para ser revelado. Pero él no fue el único. Desde tiempos antiguos, pensadores y profetas han afirmado haber tenido contacto con entidades que denominaban dioses, ángeles, daimones o espíritus del más allá. Civilizaciones como los sumerios, mayas, egipcios, hindúes y dogones relatan en sus cosmogonías historias coincidentes sobre seres que llegaron del cielo, quienes impartieron conocimientos sobre astronomía, medicina, matemáticas y leyes universales mucho antes de que estas ciencias fueran formalmente reconocidas. Estos registros no son meras metáforas, son testimonios encriptados. Y el patrón se repite. Todo conocimiento avanzado parece haber surgido de la nada, como si hubiera sido sembrado en un terreno fértil por manos invisibles. Entonces, ¿por qué Platón, quizás el pensador más influyente de Occidente, nunca se sitúa en el centro de estas teorías? Porque colocarlo allí significaría reconocer que la fundación de nuestra civilización fue influenciada por algo más allá de la Tierra. Y aquí es donde nos adentramos en el corazón de la conspiración. Las academias modernas, muchas de ellas herederas directas de la Academia de Platón, pasaron siglos distanciando la filosofía de su origen místico. Transformaron el pensamiento en lógica, el espíritu en psicología y lo sagrado en lo simbólico. Pero los manuscritos originales revelaban una historia diferente. Investigadores independientes sostienen que existen documentos perdidos que vinculan las enseñanzas de Platón con tradiciones iniciáticas herméticas. Algunos de estos textos habrían sido suprimidos por la Iglesia durante los primeros concilios cristianos en un intento por erradicar el sincretismo con el paganismo. Otros, en cambio, simplemente desaparecieron, fueron quemados, extraviados o absorbidos por órdenes secretas. Órdenes que aún hoy, en su silencio, conservan el mapa completo. Y quizás te estés preguntando, ¿por qué tanto esfuerzo por ocultar algo que, supuestamente, sería solo una teoría?
porque no se trata solo de teoría. La verdad esotérica, la verdad que Platón mencionó, revela que el ser humano es mucho más que un simple animal racional. Somos parte de una vasta red cósmica de conciencia. Lo que a menudo denominamos inspiración puede ser en realidad una forma de comunicación. El pensamiento puede actuar como una antena, conectándonos con dimensiones más profundas de existencia, y que en momentos específicos de la historia hay individuos que son elegidos para transmitir ese conocimiento. Platón fue uno de los grandes filósofos de la antigüedad, y como todo mensajero, tuvo que enfrentar el silencio, la incredulidad y el peligro. No fue casualidad que, tras intentar poner en práctica sus ideas políticas en Siracusa, casi perdió la vida. Su visión de una sociedad justa no era utópica, estaba cimentada en un modelo cósmico, un reflejo en la tierra del orden del universo. Pero los tiranos no buscaban el equilibrio, su único objetivo era el control. Así como muchos otros maestros que vinieron después, Giordano Bruno, Hipatia Paracelso, Platón entendió que algunas verdades solo podrían perdurar si se ocultaban en códigos, y así lo llevó a cabo. Sus alegorías, como la del mundo de las ideas, trascienden la mera filosofía. Son criptografías espirituales, mapas secretos trazados para aquellos que tienen la capacidad de ver más allá, y quien lo ve, nunca vuelve a dormir de nuevo. Se levantó el velo. Y al darte cuenta de que el pilar mismo del pensamiento occidental podría haber sido erigido a partir de un contacto con inteligencias interdimensionales, comienzas a comprender por qué tantas verdades permanecen ocultas. Porque si esa verdad se hace evidente, todo se transforma. Las religiones deberán replantear sus orígenes. La ciencia necesitará redefinir sus fronteras. La filosofía dejará de ser solo teoría para transformarse en un verdadero camino de iniciación. Y el ser humano, al final, comprenderá que nunca estuvo solo. Pero por ahora los guardianes del silencio continúan manteniendo las puertas cerradas. Los archivos ocultos, las bibliotecas subterráneas y los nombres que no deben ser pronunciados permanecen resguardados en la penumbra. Pero incluso las piedras más antiguas saben que el momento de la revelación se avecina, y los ecos de otras estrellas ya no se conforman con susurrar, desean ser escuchados. ¿Y si Platón no era solo un filósofo? ¿Acaso detrás de sus ideas brillantes se escondía algo más? Algo que él vio, sintió y luchó por expresar en palabras humanas. Este es el momento en que la especulación se vuelve inevitable y al mismo tiempo peligrosa. Porque al cruzar esta frontera dejamos atrás el territorio seguro de la filosofía y nos adentramos en la densa selva de lo desconocido. Un espacio en el que los conceptos se desvanecen, las certezas se desmoronan y solo queda una pregunta: ¿y si realmente es verdad? Hay un momento en los escritos de Platón, especialmente en el Timeo, donde describe la Tierra como una esfera suspendida en el espacio, en perfecta armonía con el cosmos. En aquella época, tal afirmación resultaba imposible de comprobar. Para muchos, el mundo seguía siendo plano, el cielo una cúpula fija y el espacio un reino de dioses, inalcanzable y misterioso. Platón describió con claridad algo que no sería confirmado hasta más de 2000 años después, gracias a las imágenes de las misiones espaciales. ¿Cómo? Esta es la pregunta que resuena como un trueno silencioso entre los estudiosos más audaces. Entre los ocultistas más antiguos, la respuesta ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo. Él observó, pero no con los ojos. Platón habría alcanzado un estado de conciencia expandida, conocido entre los esotéricos como visión superior o percepción cósmica. En este estado, la mente humana trasciende las limitaciones del cuerpo y de la materia, conectando con realidades paralelas, planos superiores y dimensiones no locales. En esas dimensiones no se aprende, se evoca. Es lo que los antiguos denominaban anamnesis, la memoria del alma. Es el recuerdo de experiencias vividas antes del nacimiento físico, momentos en los que el conocimiento es absoluto y el alma observa, sin obstáculos, la estructura invisible del universo.
Pero esa visión, para muchos, iba más allá de lo espiritual. También era innovadora. Según la teoría del paleocontacto, civilizaciones avanzadas, no humanas, habrían visitado la Tierra en tiempos lejanos. Estos seres no llegaban con intenciones de colonización o conflicto, sino con el propósito de sembrar y transmitir conocimiento. Ellos fueron los instructores primordiales, los dioses de los mitos, aquellos que nos enseñaron a escribir, a medir los cielos, a comprender las estrellas y a manejar la energía vital. Y cuando encontraban a un ser humano digno, lo revelaban. Platón debió ser uno de esos elegidos. Su mente, entrenada en la lógica pero abierta al misterio, ofrecía el terreno ideal para la siembra de ideas que solo florecerían siglos más tarde. Por ello, sus diálogos resultan a la vez profundos y simbólicos. Comprendía que no podía hablar de manera directa. Debía ocultar el oro entre los escombros, pero para quienes leen con atención, todas las pistas están presentes. Cuando él menciona las islas en el cielo, muchos las interpretan como simples metáforas. Pero ¿qué sucedería si realmente existieran? ¿Estaciones orbitales? ¿Naves ancladas en un punto de Lagrange? ¿Ciudades etéreas en planos de densidad sutil, pero que coexisten con nuestro mundo? Hablaba de esferas en un movimiento perfecto, regidas por leyes invisibles. Describía un universo edificado sobre proporciones matemáticas sagradas, las mismas que hoy reconocemos en la geometría fractal, en la física cuántica y en las fórmulas que rigen desde la forma de una galaxia hasta el patrón de una hoja. Esas proporciones no son solo humanas, son universales. Y quien les enseñó eso, lo sabía. En la tradición pitagórica se sostiene la creencia de que los números no son meras creaciones humanas, sino entidades con existencia propia. Son vibraciones del propio tejido del universo. Fue bajo esta perspectiva que Platón desarrolló su teoría de la realidad, como una estructura matemática que el alma puede comprender, aunque a menudo escapa a la mente común. Es decir, describió el código original de la creación. Y este código, según diversas corrientes esotéricas, no es exclusivo de la Tierra. Está presente en todos los planos, planetas, dimensiones y galaxias. Es el lenguaje que une a civilizaciones interplanetarias. El idioma cósmico se expresa no a través de palabras, sino mediante frecuencias. Frecuencias que Platón quizás llegó a descifrar. En estados alterados de conciencia, se podría acceder a esos planos superiores. Se podría comunicar con entidades cuya existencia no puede ser comprobada con instrumentos, pero que se perciben en lo más profundo del ser. Estas entidades, frecuentemente denominadas seres de luz, instructores cósmicos o inteligencias no locales, no se manifiestan en el plano físico, emergen en el espacio mental, en el vacío que se crea entre los pensamientos, en el preciso instante en que el ego se aquieta y lo infinito se aproxima. Y es en este lugar donde Platón habría recibido las revelaciones que transformarían para siempre la historia del pensamiento humano. Porque lo que trajo no fue solo filosofía, fue un modelo integral de la realidad. Un modelo que abarca tanto lo visible como lo invisible, lo físico y lo espiritual, el ser humano y todo lo que existió antes de él. Pero quizás lo más perturbador sea lo siguiente. ¿Y si el mundo de las ideas no es solo un destino por alcanzar? ¿Y si, en cambio, es un sistema de comunicación que conecta diferentes planos de existencia? Un espacio virtual, no en el sentido contemporáneo, sino en el metafísico, donde conciencias interplanetarias intercambian información, experiencias, imágenes y visiones. En este escenario, Platón habría sido un punto de conexión, un receptor consciente de descargas interdimensionales, cuyas mensajes intentó traducir a un lenguaje terrenal, limitado e imperfecto pero a la vez valioso. Y aquí aparece la pregunta más difícil de todas. Si él recibió, ¿quién más ha recibido? Y aún más, ¿quién continúa recibiendo? Porque si ese canal se abrió una vez, jamás se cerrará. Desde entonces, visionarios, artistas, profetas y místicos han compartido experiencias que resuenan entre sí, visiones de otros mundos, voces que emergen no del exterior,
sino del profundo interior del ser. Ideas que surgen como destellos fulgurantes, pero que encierran estructuras complejas, como si fueran sembradas por una mente superior, silenciosa e invisible. El nombre puede variar a lo largo del tiempo. Daimones, ángeles, maestros ascendidos, extraterrestres, conciencias cósmicas. Sin embargo, la esencia permanece inalterada. Una inteligencia que trasciende este plano y se comunica con quienes buscan la verdad más allá de lo material. Platón, con su profunda humildad filosófica, quizás nunca se vio a sí mismo como un elegido. Sin embargo, su legado cobra vida y significado solo si aceptamos que realmente tuvo acceso a verdades que trascienden su tiempo, acceso a algo que trascendía este mundo. Y al intentar compartirlo, se vio obligado a ocultarlo. ¿Y si realmente es verdad? Esta pregunta resuena como un susurro en lo más profundo de la mente. No se presenta como una teoría, ni como una hipótesis, sino como una posibilidad tangible. ¿Y si Platón realmente tuvo contacto con una inteligencia superior? ¿Y si sus visiones no fueron solo el producto de una mente brillante, sino el resultado de una conexión directa con algo que trasciende lo material? ¿Qué implica esto para nosotros? La realidad es que estamos inmersos en certezas frágiles, en estructuras de conocimiento que, ante el más leve temblor, se desmoronan como castillos de arena. Nos enseñaron que el conocimiento se edifica a través de pruebas, lógica y método. Pero ¿qué sucedería si hubiera algo que precede a todo eso? ¿Y si la esencia de la realidad no se basa en la lógica, sino en el misterio? Platón afirmaba que el mundo visible es solo una sombra, una simulación imperfecta de la auténtica realidad que reside en un plano superior. Muchos interpretaron esto como una metáfora, pero ¿y si lo decía de manera literal? ¿Y si estuviéramos habitando una cueva cósmica, donde todo lo que percibimos son meras proyecciones, y solo unos pocos logran vislumbrar la auténtica luz? No sería descabellado. Hoy en día incluso la ciencia está comenzando a contemplar la posibilidad de que la realidad sea holográfica, que el universo sea multidimensional y que el tiempo no sea lineal, sino simultáneo. Y todas esas ideas ya estaban en Platón. Hablaba de la transmigración del alma, de la eternidad del espíritu y de la existencia de niveles superiores de ser. Hablaba de un conocimiento que se revela no a través de los sentidos, sino a través del alma. Hablaba de estructuras invisibles que sustentan todo, de la misma manera que hoy discutimos sobre campos cuánticos y frecuencias sutiles. Pero él no contaba con telescopios, computadoras ni laboratorios. ¿Cómo lo supo? Si has accedido a esta información por medios no convencionales, esto indica que el acceso sigue siendo posible. Existen canales sutiles de comunicación entre dimensiones. La mente humana, bajo ciertas condiciones, puede transformarse en un receptáculo de realidades ocultas. Y entonces surge otra pregunta, aún más desconcertante. ¿Por qué se nos ocultó esto? ¿Por qué hemos pasado milenios negando la posibilidad de que la conciencia sea más que una simple función biológica? ¿Por qué tantas culturas han sido perseguidas, se han quemado libros, se han destruido templos y se han silenciado a quienes se atrevieron a explorar lo invisible? Porque si aceptamos que existe algo más allá, la estructura actual pierde su control. Aceptar que Platón fue un mensajero interdimensional implica reconocer que existen capas ocultas en la historia de la humanidad. Nos invita a entender que no somos los primeros ni estamos en la cúspide de la existencia. Formamos parte de un ciclo, quizás guiado por inteligencias que ya habitaban este mundo antes de que se levantara la primera piedra. Si esto es cierto, el mundo no solo es más vasto de lo que imaginamos, sino también más extraño de lo que podemos concebir. Y esa extrañeza aterra. Por eso la negación, por eso el silencio, por eso la tradición olvidada. Pero para aquellos que se atreven a mirar más allá del velo, la verdad permanece presente. No es estridente ni explícita, pero palpita con la sutileza de una frecuencia. Quizás Platón no intentaba explicarlo todo, sino más bien preparar el camino, preparar al mundo para una revelación que solo llegaría miles de años después, cuando finalmente
estuviéramos listos. Cuando el espíritu colectivo alcanzara ese preciso momento de transformación entre el viejo y el nuevo paradigma. Y ese momento puede ser ahora. Estamos al borde de una revolución en la conciencia, un momento en el que la ciencia, la espiritualidad y la filosofía se entrelazan por primera vez en una misma dirección. En esta convergencia, Platón cobra nuevo sentido de una manera que nunca antes habíamos imaginado. No como un pensador del pasado, sino como un mensajero del futuro. Un futuro que tal vez él haya vislumbrado o recordado. Un futuro que no es lineal, sino cíclico, y que ahora comienza a repetirse. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo sobre los grimorios más peligrosos de la historia. Estos textos que fueron perseguidos, censurados y estuvieron al borde de la extinción, ahora pueden ser leídos de nuevo. Platón falleció hace más de 2000 años, pero la semilla que él plantó sigue germinando, no en las bibliotecas, no en las universidades, sino en las almas inquietas, en aquellos que sienten que hay algo más, algo oculto, velado, olvidado, pero que palpita como una estrella negra, silenciosa, llamando desde el fondo de lo invisible. El mundo lo redujo a un pensador, a un filósofo entre muchos. Sin embargo, su obra nunca fue únicamente pensamiento. Fue una revelación, un código, una memoria ancestral disfrazada de razonamiento lógico, y tal vez aún no hayamos alcanzado a comprender la profundidad de su verdadero legado. Porque él no escribió para su tiempo, escribió para el nuestro. Él anticipó la caída del pensamiento materialista. Con sus palabras esbozó el colapso de un mundo que solo se aferra a lo visible. Anunció que para alcanzar la verdad sería necesario morir en vida, dejar atrás todo lo que consideramos real y renacer con la mirada dirigida hacia lo interno. Esta no es una filosofía cualquiera, es un llamado apasionante. Y lo más perturbador es reconocer que toda su vida, sus viajes, sus decisiones, sus obras, quizás haya estado marcada por una guía, no por mera curiosidad o convicción, sino por una misión silenciosa, oculta, cifrada en alegorías, símbolos y estructuras matemáticas sagradas. Una misión que se transmitía a través de lo que parecía pertenecer a otro mundo. Y eso lo transforma todo. Porque si Platón fue un eslabón, si él fue seleccionado por inteligencias que habitan lo inobservable, entonces nosotros también podemos serlo. El canal puede haberse cerrado, pero la frecuencia persiste, el código sigue vibrando y la verdad continúa llamando. Está en las antiguas pirámides, en manuscritos ocultos, en la geometría del alma, en los fragmentos de los sueños que nos negamos a olvidar y, sobre todo, depende de nosotros. Porque, como él solía decir, todo conocimiento auténtico es un recuerdo. Es la memoria de algo que fuimos y que olvidamos al nacer en este mundo. El legado de Platón, por lo tanto, no está cerrado, simplemente está aguardando el momento adecuado para revelarse, esperando que alguien en medio del bullicio del siglo XXI se detenga, escuche y descubra, quizás no con la mente, sino con el alma. Y si has llegado hasta aquí, quizás en algún rincón de tu memoria ya estés empezando a recordar. Cuestiona todo. Mira más allá de lo que se presenta. Rechaza lo evidente. Siente lo sutil, porque quizás Platón no fuese solo un hombre en busca de comprender el universo. Quizás él fue la primera señal de que el universo ya intentaba comprendernos.